Seguimos en tertulia, estamos en este viernes 28 de agosto del año 2020 con Marcia Collazo, Alejandro Aval, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone. Nos apartamos por un rato de la actualidad esta política, por ejemplo, de nuestro país. En este mes de agosto se cumplen 100 años del nacimiento del escritor estadounidense Ray Bradbury, considerado uno de los autores clave del género ciencia ficción. Es recordado sobre todo por Fahrenheit 451, que transcurre en un futuro en el que los bomberos no se dedican a apagar fuego, sino a quemar libros. Esta novela fue adaptada además al cine en el año 1966, la dirigió François Truffaut. Bradbury también escribió las colecciones de relatos Crónicas Marcianas, escribió El hombre ilustrado, entre decenas de textos que abarcan también incursiones en el teatro, el guión de cine y las reflexiones sobre el arte de escribir. 100 años de Ray Bradbury. Los oyentes más temprano nos contaron a propósito de su relación con este autor. La respuesta fue mucho más numerosa, mucho más intensa y afectuosa de lo que yo imaginé cuando planteé la pregunta a las 7 de la mañana. Tengo varios mensajes allí para, en todo caso, recopilar y contarles. Pero, ¿por qué no empezamos con Marcia? Marcia, gran lectora de Bradbury, ¿no? Sí, de toda la vida. La verdad es que a mí me gusta mucho, o sea, me inquieta Ray Bradbury, no sé si decir que me gusta, porque el arte no necesariamente nos tiene que agradar, ¿no? El arte es un vehículo de expresión por naturaleza de cosas que anidan en nuestro interior. Y a veces esas cosas son muy duras. Razón de más para expresarlas. Ray Bradbury, el libro que fue mi libro de cabecera en realidad durante mucho tiempo no fue Fahrenheit 451, que es en realidad de lo que yo quisiera hablar, paradójicamente no fue ese libro, fue El hombre ilustrado. Bueno, podría mencionar muchos otros, lo que pasa es que El hombre ilustrado a mí me fascinó desde siempre, porque en su preámbulo, en su prólogo, digamos, aparece, y entonces uno dice, güey, ¿qué es el hombre ilustrado? ¿Será un hombre sabio? ¿No? Bueno, no, ilustrado literalmente, es decir que un caminante que se aparece en medio de la nada y se encuentra con otro caminante y acampan juntos durante la noche para hacerse compañía, y a la luz de la fogata uno de ellos ve que el otro, que es el hombre ilustrado, se da vuelta en su lecho improvisado y queda con su espalda desnuda. Entonces, a la luz de las llamas, la espalda ve que está toda tatuada de arriba abajo, ¿sí? Pero ve que esas figuras, esos tatuajes comienzan a moverse, comienzan a cambiar, a transformarse. Y esos tatuajes que le fascinan y no puede apartar la vista de ellos, le empiezan a contar una historia. Y así es como empieza El hombre ilustrado. Se va desarrollando en una especie de cadena todo el libro, todas las historias que la espalda de este hombre cuenta. Es maravilloso porque uno se podría imaginar que en un ser humano entonces caben todas las historias, caben todas las narraciones, cabe toda la imaginación sobre el bien y el mal, sobre el dolor y sobre la alegría. Y es así, por otra parte, o sea que es una magistral alegoría de la expresión humana. Pero bueno, Ray Bradbury es un autor de ciencia ficción y como tal no se centra en lo que nosotros conocemos como realidad, ¿no? En el hoy, pero sobre todo en lo que conocemos como realidad, hasta hoy, no hasta mañana. Es decir, la ciencia ficción de Ray Bradbury se ocupa de ese mañana, de cruzar el límite temporal y por qué no espacial. Pero como tantas otras veces, al escribir sobre ciencia ficción, este autor está hablando muchas veces del presente, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Sin embargo, es un autor que aborda de una manera implacable la sociedad de su época y los problemas y las crisis de su época. Por eso es que me gustaría después dedicar unas palabras a Fahrenheit 451. Es una de las, tal vez la obra más conocida de él, ¿no? Pero bueno, aborda de una manera singularísima entonces todo lo que podríamos decir, una palabra muy dura voy a utilizar, pero me parece que se relaciona, todas
las lacras que la humanidad lleva sobre sí, a veces muy dolorosamente. Mira, Mariela, que es profesora de literatura, hace esta precisión. Ray Bradbury escribe ficción científica, no ciencia ficción. ¿Compartirías esa puntualización? No sé, porque en realidad no es un autor que se centre en consideraciones científicas per se. ¿Mm? O sea, no lo sé. Lo dejamos ahí picando. Sí, lo dejamos ahí. ¿Quién toma la palabra? ¿Otro lector entusiasta de Bradbury? Está levantando la mano Juan, pero ¿tú sos un lector entusiasta de Bradbury? No, soy un crítico entusiasta de Bradbury. Adelante, entonces. Yo creo que conviene comenzar y recordar que el género ciencia ficción, yo creo que ese es el nombre genérico que se le da, ¿no? Fue creado por una mujer, Mary Goodwin, conocida por el apellido de su marido como Mary Shelley, ¿no? Es decir, Frankenstein, creo que desde mi punto de vista es la primera novela de ciencia ficción y la creación del género, que se desarrolló durante todo el siglo XIX, pero que eclosionó en el siglo XX, y además en el siglo XX se dividió en dos grandes ramas. Es decir, existe una rama científica y técnica y existe una rama social. Y tiene dos grandes exponentes estas ramas. Bradbury es el más destacado de lo que yo llamaría la ciencia ficción social, en tanto que Asimov es el más destacado en la rama de la ciencia ficción técnica y científica y técnica. Y ya hemos homenajeado a Asimov en esta tertulia este año, y bueno, ahora le corresponde al creador, al impulsor, el más importante de la otra rama. Ahora, ¿por qué no me gusta la rama social? ¿Y por qué no me gusta Bradbury en consecuencia? Es decir, tengo varias razones y quiero contribuir a aclarar un poco las razones. La sociedad, según mi punto de vista, posee leyes. En cambio, la innovación científica y tecnológica no posee leyes. Es decir, la innovación científica y tecnológica es esencialmente imprevisible, en tanto que el curso de la sociedad, desde mi punto de vista materialista, es previsible. De modo que, precisamente, creo que la rama científica y tecnológica es la que permite liberar la imaginación, y la otra lo que permite hacer es un gran macaneo en general. Entonces, y lo quiero ilustrar, la rama social imagina siempre sociedades imposibles, y la otra rama, la rama científica y tecnológica, a veces acierta y otras veces se equivoca, pero en realidad es esencialmente imaginativa. Y Fahrenheit 451, que es la obra más conocida, imagina una sociedad que detesta los libros. Es decir, su hipótesis básica es esa. Estamos en una sociedad en donde los libros son mal vistos, son una mala palabra, hay que destruirlos. Y creo que esa obra, que fue escrita en 1953, tiene una fuerte reminiscencia de las quemas de libros de los nazis, es decir, que estaban relativamente presentes en aquel entonces. Es decir, hay que recordar las grandes quemas de libros que eran considerados contrarios a la doctrina oficial, eran libros que eran considerados, por ejemplo, libros judíos y quemados. Y bueno, esa es una de las grandes quemas de libros de la historia, y creo que inspiró un poco todo esto. Pero también hay que recordar que hay otras grandes quemas de libros. Y para mí la más detestable de todas que veo es la que ocurre en el Quijote. Es decir, en los primeros capítulos del Quijote hay una quema de libros porque se los considera que deterioran el pensamiento, y entonces empiezan a quemar libros de caballería y se salvan unos pocos libros, se van salvando en esa quema. No creo que se haya inspirado que Bradbury, cuando en Fahrenheit, piense en el Quijote. Pero hay una tercera gran quema de libros que quiero recordar, que fue la que realizó el emperador Qin en el siglo II antes de Cristo, cuando fundó el Imperio Chino. Es una gigantesca quema de libros, del cual se salvaron muy pocos de los filósofos clásicos, es decir, pero se salvaron. Es decir, entre ellos estaba Confucio y Lao Tse, por ejemplo, es decir, que estaban en esa gran quema de libros del emperador. De modo que Fahrenheit retoma o trata de recordar esas grandes quemas de libros, pero lo que no dice esa historia es que siempre fracasaron. En definitiva,
todas esas quemas de libros que realmente ocurrieron, la de los nazis, la del Quijote, la del emperador Qin, todas fracasaron. Es decir, los libros sobrevivieron y siguen y marcaron a la sociedad para bien. De modo que no me gusta la ciencia ficción social. Mira, Roberto desde la audiencia dice que Bradbury no escribió ciencia ficción, su tema fue nostalgia ficción. Puede ser. Quizá por eso no le convence a Juan. Y después, retomando el mensaje que yo leí hace un rato de Mariela, profesora de literatura, viene este otro mensaje de Marcela, que dice: ciencia ficción es en realidad una mala traducción de science fiction, así que debería ser, como dijo la oyente, ficción científica. Bueno, dejo ese asunto a un costado para otra discusión y continúo. ¿Con quién? ¿Con Gonzalo? No, Alejandro. Alejandro. Bueno, en realidad, de Bradbury, yo no hace muchísimos años que no leo nada. Recuerdo, sí, Fahrenheit 451, que lo podríamos llamar Celsius 233, ¿no, verdad, Juan? O algo parecido, porque en realidad tengo el recuerdo de que era la temperatura en la cual se enciende el papel o algo por el estilo. Exacto. Pero bueno, en la medida de temperatura, cosa... ¿Sí, Juan? Hay una manera más linda de decirlo. Es la temperatura que tiene que alcanzar el horno de pan para por ejemplo, hacer una pizza. Ah, el diablo, bueno. Punto de Está ignición. ¿Es la misma temperatura? Sí. Pero lo que pasa es que... Pero seguramente Bradbury no pensó en la pizza, él pensaba en el papel, así que... Bueno, no, pero lo que quería comentar no tiene que ver ni siquiera con lo que escribió directamente, porque aparte traté de encontrar en la biblioteca hoy de mañana temprano este libro Fahrenheit, que sí lo tengo, en un momento lo leí hace décadas y no lo encontré. Debo tenerlo, pero vaya a saber dónde está. Pero lo que sí quería comentar es alguna reflexión que hizo Bradbury, quizás en los últimos años, insistiendo mucho en que deberían mantenerse y protegerse las bibliotecas con libros de papel. E incluso llegó a decir algo parecido a pasarán sobre mi cadáver antes que destruirlas, o una expresión de ese orden. Todo tiene su origen en su propia vida, ¿no? Porque él no hizo la universidad, por ejemplo. Él estudió de manera autodidacta, se formó en bibliotecas públicas, ¿no? Y él lo ha dicho: yo no estudié en la universidad porque era muy cara, toda mi formación la conseguí en las bibliotecas públicas, amo las bibliotecas, si tocas una, me tocas a mí, ¿no? Algo parecido, bueno, pero además tenía en los últimos años, quizá fruto de una edad muy avanzada y no estar acompasado su pensamiento a los avances científicos tan acelerados, le molestaba el internet, le molestaba la posibilidad de que se pudieran leer los libros, a través de internet, ¿no, verdad? O de medios electrónicos. Seguí insistiendo con el papel. Era como una cuestión aparentemente, y hasta donde tengo entendido, era una cuestión que la tenía demasiado interiorizada y era el papel lo que él quería. Y a raíz de eso me he puesto a pensar, hoy de mañana cuando pensaba en este tema que íbamos a conversar con los amigos, me puse a pensar cuál es el destino de las bibliotecas de papel, las que conocemos. Porque claro, en 30 años, en 50 años, en 100 años, se podrán seguir ampliando, en 200 años aún más, en 300 años aún más, pero va a llegar un momento que van a ocupar tanto espacio y va a ser tan costosa el mantenimiento del formato papel que a uno le cuesta creer que puedan permanecer. Yo creo sí que van a tener que permanecer, por lo menos para que se custodie un ejemplar en papel, que sea un seguro de que cualquier desastre cibernético no termine con la obra escrita, pero de verdad, ¿no? Cuando me parece que en eso tenés a Juan de socio, ¿no? Juan, tú has hablado de ese tema en otras ocasiones. Los libros electrónicos ocupan mucho menos lugar físico. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, 10.000 libros en un disco que tiene apenas el tamaño de una cajita, ¿no? Y además es mucho más fácil buscarlos, localizarlos y buscar temas en ellos. Pero ¿y qué futuro tiene para ti el libro de papel?
El libro de papel, la ventaja que tiene sobre el electrónico es que se sabe que un libro de papel puede durar 500 años. En cambio, los libros electrónicos hay que permanentemente reciclarlos para aceptar los cambios tecnológicos. Pero exactamente sobre eso, Emiliano, aunque una modestísima producción que he tenido de cuestiones vinculadas a la familia, bueno, a mi familia por las dos ramas, a las 16 sangres, como dicen los antiguos, he escrito muchas cosas y me he preocupado de, por supuesto, mandarlas en formato electrónico a toda la familia, en fin, a veces centenares de parientes, pero también he hecho algunas versiones en papel, por lo que dice Juan, porque yo sé que, no sé, un CD o un DVD pueden durar bien 10 años, 20 años, 30 años, muy bien conservado, ponele que 100 años. En cambio el papel, aún sin mayores cuidados, si es buen papel, puede durar, como decía Juan, 500 años. De todas maneras, pienso que las bibliotecas, no sé, en 100, 200, 500 años, van a ser museos. La biblioteca de papel, ¿no? ¿Verdad? Van a ser museos donde seguramente se resguardarán obras como, bueno, naturalmente la Biblia, el Quijote y cuestiones parecidas. Así que la verdad que con Bradbury la reflexión final a la cual llegué hoy de mañana medio desvelado fue referida a las bibliotecas en papel. Mirá para dónde te llevó este aniversario. Estoy por escuchar a Gonzalo. Quedó pendiente una segunda entrada de Marcia, específica sobre Fahrenheit 451. Pero miren, entre los mensajes de los oyentes, cuántas vivencias, cuántas experiencias. A este punto, cuenta este oyente, Álvaro, lo siguiente. En dictadura, en el penal, nos vimos obligados a encarnar Fahrenheit 451. Quienes podían recordar bien algún libro prohibido lo recreaban verbalmente para sus compañeros, de a uno por vez y a lo largo de varios recreos. Parece simple, decirlo era otra cosa, vivirlo ni les cuento. Agrega, por otro lado, que en el penal se quemaban libros. Gonzalo. Bueno, en realidad a mí la ciencia ficción no me gusta, no me gustó nunca. Hay tantas cosas para leer que son tan buenas. Yo creo que si hubiera nacido en la mitad del siglo XIX no hubiera leído a Julio Verne. Por suerte nací en la mitad del siglo XX, entonces sí lo leí porque ya para esa altura ya no era ciencia ficción. Así que, y además por respeto a mis contertulios y por respeto a la audiencia y al propio autor, yo feliz de la vida sigo escuchando las consideraciones que hacen mis contertulios. Porque la verdad es que no solo no he leído a Bradbury, sí creo haber visto la película Fahrenheit 451, que creo que era con Julie Christie, la película de Truffaut, creo que la mencionaste, Emiliano. Y también participó, creo que como guionista, en algunas de esas series que producía Alfred Hitchcock. Pero lo conozco así de referencia, de nombre nomás. Así que me parecería una falta de respeto hacia todos emitir opinión, y me parece muy interesante escuchar a Marcia lo que tiene que decir sobre Fahrenheit 451. Desde la audiencia, Marcia, aparece en los mensajes de Fernando, concretamente, el elogio al prólogo que Jorge Luis Borges escribió para Crónicas Marcianas. Es una maravilla. Ahí el autor argentino aborda el concepto de ciencia ficción a fondo, imprescindible. ¿Estarás de acuerdo con eso? Sí, sí. Igual yo lo que quería decir es que, con el debido respeto a mis contertulios, creo que la cuestión no pasa por libros, papel, libros virtuales, o por narración, ciencia, exactitud científica o no exactitud científica. Más les digo, a mí no me gusta la ciencia ficción tampoco. Ajá. Pero si yo leo a Bradbury no es porque sea un autor de ciencia ficción, es porque es un escritor muy bueno, es un narrador muy bueno, lo leo porque me atrapa su capacidad de desentrañar, como les dije, la condición humana. ¿Lo definirías? Yo lo que miro en Ray Bradbury. ¿Lo definirías como un poeta? Porque tengo acá a Hugo, que lo llama poeta, un genial poeta. Y sí, ya solo la
esa parte que les dije de la espalda del hombre ilustrado que se mueve y nos narra historias, tiene mucho que ver con la poesía, ¿no? En el sentido de que para mí la poesía es un poco la transgresora de las reglas oficiales del lenguaje que utilizamos los seres humanos, ¿no? O sea, la poesía puede entrar en territorios en los cuales no pueden entrar los pactos sobre el lenguaje, pero eso es otro tema. Entonces yo creo que acá no es ese el asunto. Yo creo que cuando en Fahrenheit 451 aparece el bombero que en vez de usar agua usa fuego, porque en definitiva ese bombero en lugar de apagar fuego los crea, quema libros. Cuando aparece ese bombero, la denuncia trasciende el hecho de que haya libros en papel, tiene que trascenderla, porque los libros son más inteligentes que su autor. Porque de repente Ray Bradbury pensó en preservar el libro de papel, pero el libro es más inteligente que su autor, ¿no? Desde el punto de vista de la hermenéutica lo sabemos. Porque si no, todas las obras caerían por anacronismo. Y sin embargo hay muchas obras clásicas que podemos reinterpretar sucesiva e infinitamente en cada momento que atravesamos como humanidad. Y entonces, yo creo que, mi biblioteca, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí, como la de Juan, algún día no existirán más o serán piezas de museo, pero no es ese el hecho es el valor que tiene la lectura, el valor que tiene el libro, lo que el libro nos puede llegar a decir y a sugerir como seres pensantes, sea formato papel o sea formato virtual, y los peligros que entraña abandonar la lectura, los peligros que entraña caer de cabeza en el universo caótico de las redes sociales, sin asomarnos a la lectura, cualquiera que sea esta lectura, porque en la lectura está el logos, humano. Uh-huh. En la lectura también está el método. En la lectura está, porque el logos quiere decir tanto razón como palabra, y por lo tanto en la lectura está, la posibilidad de pensar, y no en el caos de los mensajes brevísimos de las redes sociales, que muchísimas veces están basados en la falacia, en el error, en la desprolijidad de la premura. Entonces, creo que a mí no me gusta la ciencia ficción, no me gustan los cohetes espaciales, no me gustan los monstruos raros y todas esas cosas de las que habla Bradbury, pero no me importa, lo leo con gran placer, porque por detrás está el gran narrador, ¿no? Dejaste la pelota picando perfectamente para que cerremos este segmento de la tertulia, escuchando la voz del propio Ray Bradbury a fines de los años 90, cuando visitó la Feria del Libro de Buenos Aires, y por ejemplo decía esto. Well, the books haven't disappeared, thank goodness, but they're an endangered species, you might say, especially in the United States, where our educational system doesn't teach reading and writing enough. Los libros no han desaparecido, gracias a Dios, decía Ray Bradbury, pero son una especie en extinción, especialmente en Estados Unidos, donde nuestro sistema educativo no enseña a leer y escribir lo suficiente. Estamos creando a una generación de niños ignorantes, y eso nos pone en una posición terrible. Siempre decimos que no queremos una sociedad elitista, pero si tú no enseñas a leer y escribir, tienes una generación de gente ignorante, y la élite serían los lectores, ¿no? Entonces estamos creando esta situación. No es intencional, pero así se dará. El periodista le preguntaba si la única forma de estar educado es a través de los libros, y respondía Bradbury, sí, porque es algo personal. Los libros son niños, son bebés que hay que sostener en tus manos, cerca de tu pecho, los tienes que cargar. No se puede cargar una computadora a todos lados, no se puede cargar el internet contigo, pero un libro es un amigo, lo tocas, lo hueles, es íntimo. Y no puedes conseguir eso de ninguna otra forma. Vamos en busca del final de la tertulia, del último segmento de las yapas, pero capaz que me despido acá mismo o nos despedimos ya mismo de Marcia, que creo que anda con la mañana un poco apretada, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, un momentito, porque justamente tuve que salir un segundito por ese asunto. Vuelvo. Si podés quedarte, fenómeno, pero si no, ya te damos por En saludada y hasta el realidad, viernes que viene. En realidad estoy un poco justa, dado que luego tengo otra audición. Bien, Y hacemos la pausa y ahora vemos si tenemos un telegrama tuyo o no.